Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la mesa número 2 del tercer colegio Estudio Histórico de las Ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. Esta es la mesa número 2 del coloquio y para comenzar tenemos la ponencia de Marcos Ponce Ruiz, perteneciente a la Facultad de Historia de la UMSNH, que se titula Aportaciones y diferencias en la medicina novohispana. Las plantas purgativas en Michoacán en el siglo XVI. Marcos Ponce, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero estar escuchándome bien. Perdonen la clarividencia de la presentación aquí de la cámara. Y más que nada quiero empezar agradeciendo a todos los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y agradecer que hayan estado interesados en hacer este interesantísimo coloquio acerca de la historia de las ciencias, ¿no? Porque a veces resulta muy conveniente saber qué se ha hecho, qué se ha manifestado, qué se ha dicho, y no solo estar avanzando y no tener un proceso histórico, ¿no? Un antecedente histórico. Y bueno, el tema que ahorita yo les traigo, pues, es una interesante recopilación historiográfica, más que nada, y análisis sobre reflexión de la historia y la medicina, ¿no? La medicina que empezó a describirse y a ponerse en boca de todos a finales del siglo XVI, pero que mucho antes no podemos descartar las aportaciones tanto médicas, galénicas de los europeos y las aportaciones que de manera muy breve o muy escasa se ve con los naturales, ¿no? Y precisamente lo voy a enfocar a un aspecto que he estado viniendo trabajando en mi tesis de licenciatura, que es la temática sobre los tarascos. Y bueno, voy a tratar de compartirles pantalla. Me avisan si se logra ver o no, porque pues se complica, ¿no? Ya está. Bueno, ya está. Bueno, seguimos. Y bueno, yo quiero empezar con algo que a veces nos hace falta analizar, que es sobre qué aportes o qué, qué reflexiones tenemos acerca de la medicina, ¿no? Al iniciado siglo XVI. Y bueno, en la Nueva España, pues vamos a ver que llegan a transcribirse todas estas cuestiones sobre los primeros descubrimientos, las crónicas de cómo van las conquistas. Y en la medicina va a estar muy marcada los aportes de Hipócrates y Galeno, que van a venir los primeros médicos, ¿no? Españoles, y en lo cual se va a referir toda la medicina y las enfermedades, e incluso las descripciones de las plantas de la herbolaria, a divisiones muy marcadas como es los temperamentos, frío, caliente, y las enfermedades, ¿no? Si vienen saliendo principalmente de los principales órganos, que es el cerebro, el hígado y el corazón, y esto se va a empalmar con las descripciones de los conocimientos indígenas o naturales, en los cuales pues también vamos a estar viendo que las enfermedades de los naturales van a empezar a describirlos como frío o caliente, y algunas propiedades de las plantas también vamos a verlas como frío o caliente, e incluso enfermedades que posteriormente vamos a seguir viendo aquí en el coloquio, como la del cólera, ¿no? No, pues es fría y algunas otras concepciones, ¿no? Aquí habría que mencionar hasta qué punto tenemos una aportación galénica, hipocrática, y hasta qué punto se empalma realmente con las contribuciones de los naturales, si es realmente esta perspectiva de los que estaban viendo y que hemos analizado con varios autores, ¿no? Desde los coloniales con Francisco Hernández, Nicolás Monardes, y algunos médicos, ¿no? Francisco Bravo, Agustín Farfán, e incluso algunos contemporáneos que tenemos ahora bibliográficamente, ¿no? Ahí está Carlos Viescas, Flores Cano, tenemos Elsa Malvido, e incluso para prácticas acá de Michoacán, tenemos a Sepúlveda, María Sepúlveda, con su trabajo de los tarascos, tenemos Nicolás León, tenemos ya muchos otros, una tesis de la Facultad de Historia de Alba Luna, y hacer ese análisis, ¿no? Si es realmente una
una perspectiva natural en la que también es frío o caliente, o ya se antepone ante una perspectiva hipocrática galénica, ¿no? Que viene del viejo mundo. Y bueno, seguimos con esta interesante análisis, ¿no? Sobre la historiografía, ¿no? Principalmente, ¿qué vamos a encontrar? En códices, en crónicas y en relaciones geográficas, una perspectiva totalmente diferente. Y lo que hoy trato de, les voy a demostrar, cuál es esta diferencia que puede persistir o podemos reconocer de escasa manera, porque es una línea muy delgada entre lo que es natural y lo que es una aportación o incidencia española, ¿no? Y lo que va a conllevar a la aportación de uno de los métodos, como es la purgación, que es la purga es un procedimiento en el cual se expulsa o se limpia por dentro la enfermedad, ¿no? Se expulsa la enfermedad. Y con esto van a empezar a utilizar varias de las plantas que algunas se van a conocer y algunas otras tantos no se van a conocer, pero se va a tener el registro historiográfico de lo que persiste y de lo que, cómo incide, ¿no? Entre las personas. Y bueno, aquí como les menciono, tenemos autores como Francisco Hernández, Nicolás Munardes, Arias Benavides, Agustín Farfán, que son varios de los tratados, tanto médicos como herbolarios, en los cuales, pues, vamos a encontrar que el procedimiento, esencialmente, de las purgas, son purgas, ayunos y dietas que van a ir acompañados de esto, y también en algunas, acontecimientos vamos a encontrar como baños calientes, ¿no? Baños calientes, el temazcal, ir a algunas localidades después de la purga a bañarse y expulsar todo eso, ¿no? Sudando. Y, y bueno, seguimos con esto y vamos a ver qué encontramos con la circulación de las plantas. En primera vamos a encontrar una de las plantas muy famosas que va a destacar no solo en el Nuevo Mundo, este, no solamente en la Nueva España, sino que va a empezar desde el descubrimiento entre comillas, porque pues, no, realmente no fue descubrimiento, con Colón, a la llegada al Caribe, ¿no? Y ahí vamos a analizar cómo se percibe algunas plantas como la zarzaparrilla, que después, con otra planta que es el guayacán, es un árbol, entonces van a encontrar muy utilizadas para, para las purgas, ¿no? Para purgas, y otras cuestiones enfermizas. Pero estas van a ser como las más destacadas de las que se vamos a ir encontrando para la materia médica en la Nueva España. Y después vamos a encontrar aquellas que a veces nos cuesta un poco hacer un registro, pero de las cuales no debemos descartar, ¿no? Y en Michoacán encontramos otras como el maguey, encontramos la raíz de Michoacán, encontramos el chupirini y la flor de Michoacán, ¿no? Y todas estas plantas van a tener casi el mismo propósito, ¿no? A mitigar y ayudar contra dolores de cabeza hasta calenturas y enfermedades y, de transmisión sexual como la sífilis, ¿no? Y resulta muy interesante el método de utilización. El método de utilización es casi similar, ¿no? Casi similar. Vamos a encontrar, en primera, vamos a hacer la diferencia. ¿Cuál es el procedimiento galénico que vamos a ir encontrando, ¿no? Y pues aquí les pongo el método galénico de la raíz de Michoacán. Principalmente se describe pues, en varios de los tratados, principalmente en el de Monardes, hacer esta referencia que, el- que la utilización, pues para purgarse principalmente, va a ser por medio de unos polvos que se conocen como polvos blancos, en el cual podemos imaginar, ¿no? Que es una forma de procesamiento de la raíz de Michoacán, en el cual se prepara, se muele y se le puede echar al vino blanco, ¿no? Al vino y este se transforma en blanco por las mismas características de polvos blancos que desprende la raíz. Y entonces, esta preparación dicen que es una muy buena e interesante
y agradable para los enfermos porque no tiene sabor y es insípida, pues realmente, y que no hace pues grandes contratiempos y que no te, como algunas otras plantas, ¿no? Por eso la sarsaparilla, que te puede hacer largos vómitos o largas tragedias, ¿no? Y esta es muy agradable al cuerpo, dice. Incluso si no se puede tomar por vino, que algunos enfermos no puedan tratarlo, pues con vino, se puede utilizar con agua, ¿no? Echar los polvos en agua y agregar otras sustancias, otras plantas que pueden acompañarlo ahí, como es el anís, o hacerlo con canela. Y esto da de cuenta de que se puede utilizar de diversas maneras, ¿no? De diversas maneras y que puede estar al alcance de todos, ¿no? Incluso los niños también pueden purgarse tomando agua. Y, y este procedimiento pues va a ser similar, ¿no? Este es el procedimiento galénico a través de disecación y echar los polvos en agua que vamos a ver durante el siglo XVI, no solamente con la red de Michoacán es un ejemplo, pero este, con todas las plantas. Porque todas las plantas va a ser similar casi el proceso, va a ser disecada, va a ser tomada en vino o van a implementar ahora con aceite. E incluso lo vamos a ver así en la medicina española, la medicina galénica. Y aquí les dejo un poco más de amplio, una receta, ¿no? De la que ahora es el Guayacán, en el cual pues también van a decir, vamos a tomar tanto, palo picado, cocido, tanto a tantas horas, si es en la mañana, si es en la noche, dependiendo también, basándose en la teoría hipocrática galánica de cómo estén los humores, ¿no? Si eres melancólico, si eres de otro humor, y en el cual te puede ayudar mejor el remedio, ¿no? Y en el cual pues todas estas van a estar basadas bajo un reglamento que pues vamos a conocer hoy en día como el té o las infusiones o las tecinas, ¿no? Todos estos van a ser clave para la curación y este es el principal método galénico que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué encontramos con los saberes naturales y especialmente Michoacán? Porque estamos hablando de acá para Michoacán y de lo cual se va a seguir repitiendo para otras culturas indígenas, ¿no? Y bueno, aquí les dejo una pequeña cita, ¿no? De las relaciones geográficas de Michoacán, en el cual es en el pueblo de Tiripetío, en el cual aquí podemos ver diferentes facetas, no solo de las infusiones que van a utilizar los naturales, sino van a utilizar infusiones, van a mascar la raíz, van a utilizar las ramas y van a untar también a veces las plantas, ¿no? Tanto hojas o van a hacer ungüentos, ¿no? Y principalmente vemos esta característica. No solo utilizan la raíz como en los métodos galénicos, sino utilizan en conjunto toda la planta. Utilizan raíz, utilizan hojas, utilizan ramas, utilizan hasta los extractos que salen de alguna de las plantas, como es otra, que es el chupiri, ¿no? O algunas plantas que son lechosas, ¿no? Y, de esa manera utilizan mucho los naturales utilizan en conjunto toda la planta e incluso vamos a verlo con un extracto de Francisco Hernández de cómo dicen que estaba en los viajes de Michoacán y que quiso probar la planta, ¿no? De la manera en que hacen los naturales a través de la corteza de la planta, de la que se desprendía una lechosidad, pero la cual al probarla se andaba intoxicando el herbolario, el médico, y entonces pues nos andábamos quedando sin un tratado de historia de las plantas de la Nueva España, de lo cual agradecemos que no haya pasado nada y que hayamos tenido ese interesante proyecto, ¿no? Y aquí pues vemos claramente no solamente las propiedades, sino pues su forma de utilización y también una clave es el tabaco de cómo lo utilizan, ¿no? Cómo lo utilizan y así principalmente se van a empezar a utilizar las purgas, tanto el método galénico como el método natural, ¿no? Y bueno, ¿qué plantas vamos a tener? Aquí les dejo una de las plantas muy interesantes que podemos ver en el tratado de Nicolás Monardes, de Historia de las Plantas que traen de las Indias, Nueva España.
y es la flor de Menchaca, ¿no? Algo muy interesante porque no se ha visto realmente y no se ha encontrado mucha información acerca de esta planta, de la cual a veces unos dicen que podría haber sido un mito, al igual que otro de los mitos que nos trasgreden aquí a la historia médica de Michoacán, que es la raíz de Michoacán. Esta es una foto tomada de una reconstrucción en la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana, en el cual se me hizo muy interesante cómo plasmaron la raíz de Michoacán, porque realmente no tenemos iconografía de la planta, ¿no? O de cómo es. Y esta era la principal que se utilizaba tanto que se llevó a Europa y a algunos otros países como Alemania, Flandes, Bélgica creo, si no mal recuerdo, y en el cual la raíz de Michoacán era el remedio para todo, el remedio para todo, la raíz de Michoacán, y la cual desconocemos cómo era, pero algunas de las descripciones nos dan en cuenta de que era como un nabo, ¿no? Como un nabo, y me agradó esta imagen, esta forma que la pintaron en la Facultad de Medicina. Y otra cuestión es el maguey el cual también los naturales y los empezaban a utilizar los médicos, que vemos con el médico Arias Benavides, y que le llaman el árbol de las maravillas, ¿no? Porque curaba todo también. Y era una buen purgante, también podría ser un buen purgante o un buen eh, como para cicatrizar, ¿no? Las heridas de la piel, y el cual encontramos también discusiones con Francisco Hernández y una buena relación. Aquí solo les puse la Camet, que es uno de los diversos magueyes que podemos encontrar aquí. Y de lo cual me llama mucho la atención que el maguey es una de las plantas que no solo va a estar inmersa en, en las dos culturas, tanto europea como la del Nuevo Mundo, sino va a ser también tratada, ¿no? Y tal es el caso de que el maguey en el hospital de Tiripetío ya establecido se empieza a utilizar y es una maravilla porque decían que los naturales, quedaban sorprendidos los médicos, decían que los naturales solo tenían un sánalo todo, como un ungüento, para curar las diversas enfermedades aquí en Michoacán con el maguey. Había vino de maguey, había ungüento maguey, había diversas maneras de manifestarse y incluso decían, aquí les dejo un pequeño extracto de Matías de Escobar de Medicate Baira, en la cual se menciona, ¿no? La utilización de los médicos con distintas hierbas, de lo cual asombrados los galenos médicos dicen que se espantaría hasta Hipócrates y Galeno si vieran tal magnitud de cómo curaban los naturales con estas plantas, ¿no? Imagínense el asombro y la interesante contribución que empezaron a plasmarse entre dos culturas que empezaron a utilizar estos medios, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo, son de las dos maneras en las que podemos ir relatando tanto una contribución galénica y una concepción de los naturales, como es el caso de los tarascos, ¿no? Y en las conclusiones, como ya lo he mencionado, en la medicina galénica podemos hacer mención de la utilización y basándose en la teoría hipocrática, que es acerca de los humores, del tiempo, de la personalidad, de cómo se manifestaban las enfermedades a través de los diferentes órganos, si era colérico, si era melancólico, si era diferentes formas, ¿no? Y en la cual pues se antepone a la medicina tradicional que vemos con solamente la utilización de las plantas por medio de su conjunto, ¿no? Ya no solo de una manera de que voy a utilizar la raíz como los médicos galénicos, sino acá también es parte de todo, ¿no? Es parte de todo y, y no solo la medicina tradicional, anteponiéndose a la medicina europea, va a curar solo la dolencia, como está establecido y como a veces vamos al doctor y que solo te recetan una pastilla,
y que ya conlleva ser malestar, ¿no? Sino acá también van a analizar tu forma de la percepción del mundo, de cómo vienes, de qué necesitas. Es una interesante alianza entre cuerpo y mente, de la cual está alejada totalmente la medicina galénica, de eso en la cual solo te receta para el malestar, ¿no? Y es algo muy interesante de analizarlo, ¿no? Que en métodos como simples como las purgas y dietas, surgen estas problemáticas de las cuales a veces no podemos diferenciar hasta qué punto tenemos una, una participación o una ausencia de la historia, ¿no? Pero con estos extractos a veces de las relaciones geográficas, de las crónicas de los médicos, podemos ir viendo pequeñas información acerca de cómo se veía el mundo médico de una y otra manera. Y bueno, pues con eso concluyo y me esperaré a las preguntas o comentarios que tengan acerca de estas contribuciones médicas. Muchas gracias. Agradecemos a Marcos Ponce su interesante propuesta. Te pido, Marcos, si puedes dejar de compartir. Muchas gracias. Damos ahora paso al siguiente punto de la mesa con la participación de Adriel Reyes Chaparro, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sí, el título de su ponencia es Un Prometeo en la astronomía mexicana, la conformación de la Sociedad Astronómica de México. Adriel, tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues quiero agradecer aquí a Rodrigo y a Freddy por la invitación a este pues tercer coloquio. Entonces, pues voy a comenzar. Mi propuesta es sobre una sociedad astronómica que inicia pues sus labores en 1902. Yo quiero iniciar también diciendo que este escrito pues apenas es como un avance de mi actual proyecto de tesis de licenciatura, por lo que pues también no puedo decir que pues ya está terminado, ¿no? Y bueno, comienzo a decir y voy a compartir mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, bueno, yo aquí en esta diapositiva puse los dos logotipos que tuvieron. El de la izquierda inferior es el primer logotipo que tuvieron y el de la derecha superior es el actual de la Sociedad Astronómica de México. Entonces, pues yo quiero iniciar primero con que, pues vaya, el quehacer científico en general, pues se puede dividir en dos, ¿no? El teórico y experimental y el divulgativo. La divulgación científica pues juega un papel importante, ya que, por ejemplo, los experimental o teórico pues son los que se dedican de lleno a hacer estas investigaciones o eh, como dije, pues experimentos. Sin embargo, los de divulgación pues lo que hacen es, pues, ahora sí que digamos como masticar ese conocimiento y entregarlo a toda la población, ya sea los mismos científicos o la gente que, en este caso de esta sociedad, lo llevan a gente del común, ¿no? Gente que no está dentro de la ciencia también. Yo en este caso, pues he decidido llamar a mi ponencia como un Prometeo astronómico, ya que pues en este caso de la sociedad astronómica hacen lo mismo, o yo veo esto, que hacen lo mismo que Prometeo hizo con el fuego. Ellos hacen lo mismo, pero con la astronomía para llevarlo a la gente, a la gente del popular. Eh, en la actualidad, pues se empieza a usar, o bueno, yo he visto que se usa estas relaciones de gente eh, profesional con la amateur, que le llaman, en este caso de la astronomía, es una astronomía pro-am, por las primeras sílabas de cada una, profesional y amateur.
Bueno, considero también que esto es importante, ya que, pues, vaya, es la primera sociedad astronómica de México y, pues, vaya, el objetivo principal, pues, era solo la divulgación y no era no se dedicaban a investigar como tal. Y bueno, también creo que otra cosa interesante es que no todos sus miembros eran astrónomos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, para empezar, pues yo voy a decir un poquito cómo era el panorama de la astronomía aquí en México. Y pues vaya, la astronomía en México pues se desarrolló con cierta lentitud debido pues a los problemas que ya sabemos que tuvo México con muchos países europeos y pues el país vecino. Eh, para esos años, pues las personas que realizaban los trabajos de astronomía, pues eran los ingenieros geógrafos, quienes pues, se formaban en el Palacio de Minería eh, en aquellos años. Y pues dichas personas hacían ejercicios de astronomía, geodesia, ingeniería y geografía. En el siglo XIX, pues México también concentraba sus esfuerzos en ubicar y conocer todo el territorio mexicano y pues intentaba ganarse un lugar dentro de todos, eh, bueno, como una mesa redonda de todos los países con larga trayectoria científica. Un evento importante que sucede también en 1874, pues es el tránsito de Venus, que pues por ahí vi que alguien va a hablar sobre esto, entonces no voy a profundizar porque pues ahí ya tendrá qué se va a decir, ¿no? Pero vaya, es como un eclipse, pero en vez de que sea de Sol, pero en vez de que sea la Luna que se ve enfrente, pues es Venus. Entonces yo aquí veo, pongo en mi diapositiva pues la Comisión Astronómica Mexicana que mandan justamente a ver este fenómeno astronómico allá a Japón y pues son los principales ingenieros geógrafos. De este lado, no sé si se ve mi cursor, pero de este lado pues este es Francisco Bulnes, quien también es un historiador que solemos ver en nuestra formación académica, ¿no? Bueno, voy a pasar a lo siguiente, que es cómo se conforma esta sociedad astronómica. Vaya, en México pues es muy común ver en aquellos años de 1900, incluso antes, era muy común ver cómo iniciaban congregaciones de todo tipo, tanto literarias como científicas en este caso, o de diferente índole, ¿no? Yo aquí pues veo que en este caso, esta sociedad astronómica inicia justo por un fenómeno que presencia la persona que yo puse que está a su izquierda, creo, sí, Luis Felipe Rivera. Bueno, ahí lo pongo. Lo que él presencia es que en la noche del 24 de febrero de 1901, él vivía en Sinapecuaro, Michoacán, y mientras él realizaba una observación habitual, porque pues era astrónomo amateur, él se da cuenta que hay una estrella nueva en la constelación de Perseo. Felipe Rivera, pues al saber esto y estar dudando si era una nueva estrella o no, decide escribirle al observatorio de Tacubaya y le dice que pues encontraron acá una nueva estrella y que pues para ver si ya había registros y todo. Y pues lo malo es que le dicen que sí, que ya había un registro, que era reciente y pues dijeron desde el observatorio de Harvard que pues ya lo había registrado un astrónomo de Edimburgo que se apellidaba Anderson. Entonces, pues es otra de las historias que tenemos de que llegamos tarde, ¿no? Bueno, entonces, al saber esta noticia, Luis G. León, que es la persona
que está al lado de Felipe Rivera, decide iniciar una sociedad astronómica. Él se inspira por el trabajo o por el acontecimiento de Felipe Rivera y decide iniciarla y, bueno, voy a citar aquí un apartado que tienen los estatutos, que son los que están ahí, que dice que se conforma una sociedad que se dedicará a la divulgación de la ciencia de Urano. Además, bueno, de ahí termina la cita, además de que pues en ella él deja muy claro que él pretende la popularización y la educación en esta ciencia. Y vaya, también él menciona muy claramente que su objetivo simplemente es agrupar a los astrónomos y no dejar que sigan actuando como individualmente, que tengan una red en la que ellos puedan comunicarse con otros astrónomos y pues que en un futuro no vuelva a sucederle a algún astrónomo o bueno, tal vez a algún científico, que no le vuelva a suceder lo mismo que le pasó a Felipe Rivera. Un año pasó, en 1902, en el 1 de marzo, perdón, de 1902, él ya crea esta sociedad astronómica. León, pues, como les digo, ya tenía muy clara la perspectiva que tenía esta sociedad. Entonces, aquí también quiero decir una cita que él pone. Dice, la sociedad, refiriéndose a la Sociedad Astronómica de México, es de mera popularización astronómica. No pretendemos ser astrónomos de profesión ni entregarnos a las observaciones de precisión y de altos vuelos. Y esta frase me gusta porque es como la que engloba ya el carácter que tiene esta sociedad, que dice, para esto ya está el Observatorio Astronómico de Tacubaya. Entonces, él de entrada ya deja claro, ¿no? O sea, nosotros nada más vamos a decir lo que otros ya hicieron, lo que otros ya investigaron, pero nosotros simplemente vamos a divulgarlo, a difundirlo. ¿Vale? Entonces, pues así es como empieza esta historia de la Sociedad Astronómica de México. Inicia pues con un suceso pues trágico para la historia científica mexicana, porque nos ganan una notariación de una estrella, pero pues ya inicia pues una buena sociedad astronómica. Entonces, voy a pasar a hablar sobre la mesa directiva y los miembros de la Sociedad Astronómica. A mí se me hace curioso esta Sociedad Astronómica y su mesa directiva, ya que, vaya, por presidente empieza el licenciado Felipe Rivera, que es el que está en esta imagen en medio, es Felipe Rivera. El vicepresidente es el ingeniero Guillermo Beltrán y Puga. Como secretario se encuentra un miembro del ejército, que era el señor capitán Gabriel F. Aguillón. Como secretario general, pues está Luis G. León, que, bueno, ahí les adelanto un poquito, que se vuelve el secretario general perpetuo después, y por más que competía por ser director o un miembro más importante en la mesa directiva, pues nunca lo eligieron y después hicieron que él fuera perpetuo y ya nunca logró ser director. Como tesorera está justo la profesora Refugio González. Y bueno, yo creo que esta mesa directiva se vuelve importante porque nos permite también entender este alcance que tuvo la Sociedad Astronómica dentro de la República Mexicana. Porque, y aquí van como los datos duros, en su primer año, para 1903, tuvieron 58 miembros solo dentro de la Ciudad de México, de los cuales pues 9 fueron mujeres y 49 fueron hombres. En el resto de la República son 67 miembros, 5 de ellos fueron mujeres y 62 fueron hombres. En total, pues ya si hacemos la sumatoria, pues son 125 miembros en todo el país. Dentro de todos estos miembros, se congregaban una diversidad de profesiones. Había desde profesores, desde ingenieros, militares, miembros de la iglesia y también otras ocupaciones ya con cargos políticos, que eran pues diputados,
Incluso, vaya, el presidente de aquel momento llegaba a ir, ¿no? Porfirio Díaz, después Madero, también pues llegaba a haber otras ocupaciones que no tenían nada que ver y que pues solo iban por amor a la astronomía, que eran pues comerciantes, incluso había niños y pues ahí se congregaban todo tipo de personas. Una cosa que llama la atención, que a mí me llama la atención también, es la gran presencia de las mujeres, porque muchas eran normalistas, eran, eran mujeres que iban porque Luis G. León era profesor de física en la Escuela Normal para Señoritas. Entonces, pues tenían la invitación de participar y aparte, pues participaban con varios trabajos que pues ahí iban publicando. Dentro de todo ese año, solo 3 miembros eran astrónomos y, bueno, pertenecían al Observatorio de Tacubaya. Todas las personas, o casi todas, intentaban participar dentro de la publicación de los boletines o intentaban participar en la organización de eventos que tuvieran que ver con eventos astronómicos. Y bueno, pues también dentro de sus filas, pues podemos ver a muchas personas ilustres, como pues vaya, muchos ingenieros, muchos astrónomos incluso. Ahí estuvo Joaquín Gallo, Felipe Valle, Ángel Anguiano. Y pues vaya, ya mucho después, mucho tiempo adelante, pues podemos encontrar incluso a estas 2 personas, a Amado Nervo y a Francisco Gabilondo Soler, que pues, muchos lo conocemos por su personaje que ahí lo está sosteniendo, que es Cricri. Esta anterior información para mí nos permite ver cómo cada miembro de la mesa directiva pues difundió también este quehacer de la astronomía pues en su ámbito, ¿no? En su trinchera, porque pues el impacto de la sociedad astronómica pues no se quedó solo en México, sino también pues estableció redes y contactos con personas de diferentes latitudes, sobre todo pues también en Europa y con las sociedades astronómicas que pues fueron creándose al mismo tiempo que esta sociedad. Luis G. León era como muy amigo de Camille Flammarion, que era el fundador de la Sociedad Astronómica en Francia. Y pues también empezó a tener como comunicaciones con la Sociedad Astronómica de Alemania, de Inglaterra, bueno, de Francia ahí también. Y pues aquí también quiero decir que para su primer año igual tuvo 44 miembros extranjeros, que en su mayoría pues eran de Inglaterra, eran de Francia y pues ayudaban al crecimiento de su propia sociedad astronómica como al crecimiento de aquí, de la mexicana. Voy a pasar a hablar sobre la divulgación en la Sociedad Astronómica de México. Ahí yo pongo una foto sobre el boletín, en este caso es el primer boletín de la Sociedad Astronómica de México. Pues como en toda sociedad astronómica o científica, ellos legitimaban su importancia, pues mostrando el quehacer que tenían, ¿no? En este caso, pues no es la excepción porque pues empiezan a difundir este boletín y es pues para cumplir pues este carácter de divulgación. Este boletín pues lo daban mensualmente, 8 días antes de cada fin de mes. Se realizaba la publicación de este boletín en donde rendían cuentas de lo que se había hecho en todo el mes o incluso a veces si no alcanzaba el espacio, se ponían cosas de otros meses anteriores. Aquí pues se cumplían estos objetivos que decía León de hacer popular, de divulgar, de educar y de hacer pues esta propaganda astronómica. Ellos realizaban pues diversos estudios, realizaban noticias, incluso como les mencioné, le daban mucho protagonismo a una niña de 11 años
y ella llegaba a publicar en el boletín poemas que ella escribía hacia la astronomía. Entonces, también ahí es como algo interesante para mí que tengan esta apertura con toda la gente. Todos sus miembros, pues, como ya lo acabo de mencionar, pues tenían esa libertad para participar, ya que pues a León le importaba mucho que hubiera producción, y esto se ve en la siguiente cita. Dice, yo tengo la idea de que lo que uno produce, bueno o malo, se debe dar a conocer, ya como simple trabajo de vulgarización, ya porque tal vez se encuentre algo útil, por poco que sea, en las ideas emitidas por su autor. Ajá, en fin, termino ahí la cita. Estos boletines también se repartían tanto para los miembros de la Sociedad Astronómica como para la gente que pues anduviera en la calle y quisiera obtenerlo. O bueno, pues también se publicaban la minuta de las sesiones en los periódicos, y pues quien quisiera ir pues podía ir ahí a las sesiones. La Sociedad Astronómica de México pues realizaba estas sesiones el primer miércoles de cada mes. Ahí podía asistir cualquier persona, no había problema, fuera o no parte de la agrupación. De hecho, esto está como muy claro en un artículo en sus estatutos que voy a mencionar ahorita. Dice, se establece una sociedad con objeto de agrupar en ella a todas las personas que se ocupen práctica o teóricamente de la astronomía, y a aquellas que se interesen por el desarrollo de esta ciencia y porque se extienda su influencia para la ilustración de las masas. Se invita a formar parte de esta sociedad y a contribuir a su desarrollo a todos los amigos de la ciencia y el progreso. Vaya, esto último, ¿no? De ciencia y progreso, pues tiene que ver también con la ideología que existía en ese momento, que pues tiene que ver con el positivismo, ¿no? También caracteriza mucho al gobierno de Díaz. Esta cita pues también nos deja ver ese carácter divulgativo, pero pues no por eso era menos serio, ¿no? Este objetivo que tenía esta agrupación, ya que pues la convocatoria no es solo para especialistas, sino para cualquier persona que pues tuviera un gusto por la astronomía. Y vaya, no es difícil desarrollar un gusto por la astronomía, porque pues quién no ha de repente visto hacia el cielo y decir, mira, qué bonita está la luna, o mira, por ejemplo, ahorita que es diciembre, ¿no? Hay de chicos como decían, mira, ahí están los 3 Reyes Magos. Entonces, pues es fácil ver el cielo nocturno. Bueno, mientras no haya contaminación. Eh, Continúo. Los primeros meses, estas sesiones se daban en el salón de actos de la Escuela Normal para Señoritas. Este salón de actos era ofrecido por la profesora Rafaela Suárez, quien era pues la directora en aquel momento de esta escuela. Poco después, pues también la sede de la Sociedad Astronómica se traslada a la casa de Luis G. León, que estaba ubicada en el centro de la Ciudad de México. Además de estas sesiones ordinarias, pues también se llevaba a cabo el 1 de marzo, cada año, justo el aniversario de la fundación de la Sociedad Astronómica. De vez en cuando, justo estas sesiones, que eran como las más importantes que tenían, llegaban a asistir pues figuras de renombre, que era pues justo Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, el presidente interino que fue Francisco León de la Barra, quien también fue miembro ya como tal de la Sociedad Astronómica. Y pues cuando esto llegaba a pasar, pues se hacía notar que la presencia de estas personas importantes, eh, no solo para el gremio científico esto era importante, sino también para el ámbito social y pues el ámbito político. Eh, Aunque pues dentro de la sociedad astronómica pues no se tomaba esta preferencia por alguna personalidad o por algún, pues digamos así, partido político. Ellos querían estar aparte de todo esto. Vaya, durante que fue toda la Revolución Mexicana, pues ellos no seguían teniendo como cierta actividad, pero pues nunca pronunciaban estar de un bando o de otro, ¿no? Y bueno, ya para concluir,
pues esta sociedad astronómica sigue vigente. Por un momento estuvo un tanto inactiva, pero ahorita ya están de nuevo en las andadas. Ahí se pueden ver sus sesiones, creo que son cada miércoles, si no mal recuerdo, pues están en YouTube e incluso en Facebook y en Instagram también. Y pues vaya, esta sociedad, como ya les he dicho, es un tanto peculiar y a mí me llama mucho la atención y me gusta hacer esta investigación, ya que pues por esta apertura que tienen hacia las personas, para ir adentrarlas a esta ciencia que también en particular pues se me hace una bonita ciencia que es la astronomía. Eh, Además, pues vaya, es la primera sociedad astronómica primera sociedad científica que no cuenta con solo gente científica, sino ya también agrupa incluso, pues vaya, voy a decir siempre este ejemplo, agrupa a niños y hace que participen. Y vaya, también hay un gran número de mujeres y pues habla sobre esta apertura hacia el público y a la apertura que sean de diversas edades. Yo creo que, pues vaya, es importante desarrollar este estudio de estas sociedades científicas, pues porque, vaya, no solo el conocimiento científico, pues solo se va a hacer por profesionales, sino en este caso, pues nos toca también a nosotros divulgar estos conocimientos, aunque nosotros no hagamos ciencias en este sentido como astronómica, biológica y esto, pues ayudamos al estudio de esta historia para ellos. Y bueno, aún falta bastante por estudiar en esta sociedad astronómica. Como les dije al principio, no puedo decir que ya acabé esta investigación, pero pues este estudio de estas sociedades pues también permite que se analice el intercambio de esta información que se llevaba entre los expertos y los que eran amateurs con las sociedades astronómicas también de otras latitudes y pues también con la misma sociedad mexicana. Y pues con eso termino mi participación. Muchísimas gracias, Adriel. Sin duda alguna hay bastante camino por recorrer en cualquier aspecto de la ciencia, en casi cualquier parte del mundo. Agradecemos tu participación. Para dar seguimiento al programa, es mi turno presentarles avances de una investigación también que estoy desarrollando. Y voy a compartirles pantalla. En teoría debería verse ya. Inicio nuevamente deseándoles buen día a quienes nos acompañan en los espacios virtuales. Es un gusto para mí compartir esta tarde mis avances investigativos referentes a la epidemia de cólera en Guatemala. Agradezco a los organizadores de la asociación por el espacio en este tercer coloquio del Estudio Histórico de las Ciencias y asimismo agradezco la atención que merece mi exposición por parte de los oyentes. Entro en materia. Como introducción les comento que el Lazareto de Coléricos fue establecido en la ciudad de Guatemala en el año de 1837, debido a la emergencia sanitaria por la presencia del cólera morbus. Un conjunto de decisiones y órdenes establecidas hicieron existir a este sitio específico en que fueron ejecutadas prácticas médicas acordes a los conocimientos científicos del momento. El edificio que se destinó para el lazareto contaba con una estructura diseñada originalmente para actividades educativas. Sin embargo, cuando la calamidad se manifestó, el inmueble se encontraba sin uso. De hecho, aquí creo que no se ve, no sé si pueden ver mi puntero, pero el lazareto estaba más o menos ubicado por acá, es en la parte de abajo de la imagen que vemos, cerca de un laguito que está ahí a una esquinita, ¿no? Sí, al interior de sus instalaciones, los actores, las ideas y los objetos moldearon las prácticas administrativas de cuidados dirigidos a personas pobres enfermas, que en la mayoría de casos no contaban con una casa de habitación en la cual recuperarse. Además, el lazareto fue proyectado como un anexo al hospital, con el fin de recibirles y evitar su rechazo en el mismo hospital. Los reglamentos e inventarios de este efímero ente, resguardados en el Archivo General de Centroamérica,
me han permitido acercarme en una fase primaria a los espacios íntimos de Lazareto, una de varias instituciones en que se concretaron los planes del Estado para enfrentar la crisis sanitaria. Asimismo, los recursos teóricos consolidados en las investigaciones de Miruna Achín, Laura Cházaro, María Eugenia Constantino, Juan Pimentel e Irina Podgorny han encaminado mis exploraciones sobre la cultura material y sus registros, en el marco de la historia de la ciencia desarrollado sobre Guatemala. Hablando ahora un poco de la cultura material de las prácticas científicas, el registro de sus recursos e insumos, me pregunto dónde quedaron las cosas, los objetos de la ciencia. Es poco probable que se conservara por completo, hasta el día de hoy, el equipamiento que sostuvo e integró el Lazareto, pues como les he comentado, este existió solamente durante la emergencia sanitaria, alrededor de 1 año y medio. Sin embargo, he dirigido mi atención a la reconstrucción histórica de su funcionamiento, a través de los registros en soporte papel. Sobre este punto, Cházaro reflexiona en que lo material no puede definirse por oposición a lo espiritual o inmaterial, pues en este caso los recursos e insumos pueden circular como inscripción, a manera de gráfica, cálculos, muestras, listas, etc. Y es precisamente esto lo que me ha sido útil, los registros. Y bueno, ¿en qué consisten los registros? Podría parecer una pregunta muy básica para la comunidad de historiadores, pero cuando la justificación metodológica de mi investigación tiene sus bases en el aprovechamiento de inventarios, listas, recibos y documentos administrativos, el asunto ya no parece tan natural. Por lo cual se hace evidente la importancia que tiene el papel como soporte material, útil para mediar las relaciones entre los humanos y por supuesto también entre los humanos y las cosas, siguiendo así las reflexiones de Achín. En concreto, la sucinta lista de materiales médicos e insumos operacionales elaborada durante la emergencia del cólera morbus se constituye ante mis ojos como un vestigio material de una institución provisoria. Ahora bien, externalizando las preguntas que dan forma a mi curiosidad histórica, ¿por qué son de interés los inventarios? Y sobre esta cuestión apunta Cházaro. Para identificar la vida de los instrumentos hay que recurrir a listas, inventarios de compras y folletines de uso, todos indicios y huellas de esa vida material, con orden y valor distintos, es decir, disparejos. Termino la cita. En este escenario, una lista o un inventario. Según Constantino y Pimentel, estas son formas de reconocer, describir y administrar recursos. Formas influidas contextualmente por el carácter enciclopédico de las tecnologías de papel, el cual tiene más de una función, pues se constituye como instrumento científico a la vez que es soporte material y también evidencia para los historiadores. Pero regresando, ¿qué nos puede decir un inventario? Bueno, pues nos informa indirectamente sobre su formulador, es decir, un funcionario o varios, pues al carecer de firmas, podría ser el resultado de la unión de varias enumeraciones. Estos documentos llevan el nombre de inventario en la parte superior como encabezado. Es tentador hacer su revisión de manera anacrónica y considerarle más como un grupo de listas. Sin embargo, para el año 1817, el diccionario refiere que lista o listado tiene otra connotación. Siguiendo con las inferencias, ¿qué busca el formulador al anotar estos datos? Considero que al ser un documento de carácter administrativo, puede perfectamente ser una herramienta para demostrar los medios e insumos con que se enfrentó la epidemia. Sin embargo, también da cuenta de cómo se administran los recursos dentro de la botica, la cocina y las salas de atención médica. Esto lo resalto, pues en los 3 casos, los insumos debieron variar a lo largo de las semanas y meses. Les mostraré más adelante a qué me refiero con ello. Lo que deseo resaltar acá es que tiene también una función contable y una relación estrecha con las cuentas de la inversión de los fondos estatales. En esta línea he logrado identificar y organizar el contenido del dicho inventario en 2 grupos. El primero en recursos, ya que nos muestra el potencial económico, natural y científico de los objetos al interior de Lazareto. El segundo se refiere a insumos, que dan cuenta de materiales operacionales, médicos y también de cuidados de los enfermos. El inventario de Lazareto de coléricos, como se lee en el encabezado, es un documentado pensado desde el pragmatismo, es decir, cuenta con características textuales concisas, carece de explicaciones
y parece ser más una forma útil de contener información puntual y poder manejarla con cierto control. Pasamos al segundo punto. A pesar de las condiciones puntuales a las que me refiero y que definitivamente nos brindan información sobre el origen de los materiales, y que definitivamente estos no brindan información sobre el origen de los materiales, de su adquisición o las motivaciones que llevaron a ello, no pudo ser ajeno a lo acostumbrado en el hospital, pues como he mencionado, el lazareto fue proyectado como un anexo de este, solamente que para pobres. Así es que la probabilidad del traslado de insumos del hospital hacia lazareto no me parece algo descabellado. Tendré que confirmar esa información en la siguiente etapa de mi investigación. Aún así, el inventario me asegura la existencia de una estructura social de producción mucho más amplia, pues aunque se obtuviesen por compra a otros establecimientos, por donaciones o herencias del hospital, es evidente que en algún sitio debieron producirse e incluso pudieron someterse a reparaciones. Me refiero con esto a que, en el caso de los enseres muebles, debieron fabricarse con regularidad, o mínimo, estos debían poseer ciertas características que les adecuaron a su destino. Con esto me refiero a la anaquelería, el botamen e instrumentos de botica, por ejemplo, además de las mesas, sillas y camas de madera destinadas a la sala de atención, y también a todos los implementos necesarios para limpiar el lugar, además de cocinar y servir los alimentos. Siguiendo con las inferencias que el inventario me procura, direcciono mi atención también en los usos y prácticas que se ejecutaron con dichos materiales. A través de su lectura y análisis, me acerco a lo que los sujetos produjeron dentro del lazareto, es decir, conocimiento farmacéutico y médico aplicado, cuidados y alimentación. Los materiales me dictan pistas de lo que fue posible realizar en sus instalaciones. Me refiero con esto a que en los registros de la botica soy capaz de identificar los ingredientes que dieron paso a la existencia de simples y compuestos, como se llamaron, o sea, los remedios que fueron utilizados para la terapéutica. Para esto fue necesario cotejar el contenido del inventario de botica con los métodos de precaver y curar el cólera morbo que circularon en ese momento. Les proyecto uno en pantalla. En cuanto a la alimentación de los pacientes, el ejercicio analítico es bastante similar, cotejando las entradas del inventario con las instrucciones del reglamento de lazareto y los contenidos de los métodos. Puedo así triangular la información y conectar las indicaciones con sus elaboraciones, derivado esto de los contenedores o los utensilios de cocina. Las circunstancias de los cuidados y la estancia de sus receptores también puede visualizarse con este mismo proceder, pues se detalla en el inventario el equipamiento habilitado para ello, aunque las prácticas de asistencia a los pacientes se encuentran más diluidas en las instrucciones, es también posible identificarlas. Con ello, tengo evidencia de la producción de los sujetos dentro de sus instalaciones, acciones de cuidado, alimentación y medicamentos, entre otros, lo que implica la intervención de ingredientes, conocimientos y prácticas. Es mi gato. Implica la intervención de ingredientes, conocimientos y prácticas. Esto conlleva a profundizar en la idea de artefacto. Se entiende por artefacto a cualquier objeto fabricado con cierta técnica para desempeñar alguna función específica. Se les considera componentes elementales en la cultura material de una sociedad, pues son el producto del sistema de necesidades sociales y culturales. Por lo tanto, todos los enseres numerados en el inventario forman parte de una estructura de comercialización, experimentación y utilización. Además, todas estas actividades se engloban en un marco legal que les rige. Los materiales consignados en el inventario, siguiendo los planteamientos de Podgorny, se vuelven reconocibles a través de su descripción en papel. Aunque su descripción sea escueta, fueron nombrados, es decir, existieron. E incluso es lo único que nos queda de materiales mudables e inestables debido a su delicadeza o fragilidad, como las hierbas, especias e ingredientes alimenticios. El punto 3. De esta manera les presento lo integrado en el inventario. Dicho documento no posee registro gráfico de ningún tipo. Tampoco contiene mayores detalles, pues no es su función explicar para qué se utiliza cada objeto. Sin embargo, posee una lógica interna que a grandes rasgos idealmente les clasifica en 4 grupos: ropa, loza, medicina y útiles de botica, consignados en este orden.
Desconozco las razones que dictaminaron dicho ordenamiento general, así como las motivaciones de nombrarlos y catalogarlos de tal manera, aunque como he dicho anteriormente, puede ser una práctica común también dentro del hospital. A lo interno de cada división, tampoco parece haber un método de ordenamiento aparente en su descripción verbal, es decir, la mayoría de las entradas responden al conjunto al que fueron adjudicadas, indistintamente de su tamaño o materiales. Más curioso aún es encontrar el registro de 65 camas de madera dentro del grupo de losas, o los frascos de mostaza dentro de los utensilios de botica, pues no indica si estos están vacíos y se reutilizan o por qué razón están anotados allí. Es evidente que su formulador sabe leer y escribir, y es probable que sepa a qué se está refiriendo cuando menciona cada objeto. Sin embargo, este conocimiento podría surgir del mismo personal del lazareto, especializado en cada área, en específico el de la botica, pues los nombres de los medicamentos e instrumentos son bastante particulares. Aún así, el inventario muestra mucho más que solo objetos enlistados. En él hay registros de cantidades, como un par de tijeras, de medidas, como una botijuela o medio litro, de materiales, como cristal, lata, manta, yute, etc. Y también de tamaños, como un armarito, refiriéndose a un armario pequeño o vasos pequeños. No tengo idea de cómo puede ser un vaso pequeño con relación a aquí. Entre otras informaciones. De cada uno de ellos es posible inferir su uso y vale preguntarse, ¿eran contenedores, como las botellas o los vasos? ¿O servían para guardar o almacenar enseres, como los armarios y estantes? ¿Se utilizaban para modificar ingredientes, como las ollas o morteros? O tal vez su función fue el abrigo y relativa comodidad de los pacientes, como las mantas, camas y almohadas. Podría seguir un largo tiempo contándoles todo lo que me he cuestionado sobre cada objeto y que creo que puede decirme. Para ir viendo, por ahora prefiero bosquejar algunas de las reflexiones finales que me ha dejado el acercamiento a los inventarios, listas y catálogos. A saber, dichos instrumentos tienen valor por conservar en ellos huellas, testimonios e indicios de los artefactos anteriormente mencionados, además de poner de relieve a intereses mayores que van más allá del simple hecho de solo enumerar cosas. Es decir, forman parte de una estructura burocrática que les crea, les necesita y les conserva. Debemos recordar que dichos documentos se integraron en lo que hoy llamamos fondos documentales, pero en su momento estos fueron útiles para la visualización y percepción de las actividades internas de la institución por parte de las autoridades gubernamentales en Cuba. En otra perspectiva, los inventarios pueden considerarse como una memoria de lo que fue ejecutado y descartado. Además de esto, permite vislumbrar todo lo que se quedó sin registro. Como ejemplo, pensemos en el propio papel y tinta, o para el caso específico de la botica. Su lista lleva por subtítulo Medicinas sobrantes de lazareto. Esto implica pensar el inventario como un rompecabezas al que definitivamente le faltan piezas, pues estos restos pueden deberse a dos cosas. Uno, a que los materiales eran tan abundantes que no se usaron hasta acabarse, o dos, que a estos materiales se les daba poco uso o no era muy frecuente su consumo y por lo tanto sobraron. Finalmente, me refiero a las informaciones que, entre líneas, ofrece este inventario, pues se puede a través de documentos como ellos explorar no solo las motivaciones de su realización, sino también las acciones particulares con que se enfrentaron las circunstancias de emergencia y las formas de satisfacer las necesidades de la población pobre. Ejemplo de ello es que, mientras la institución duró, según el inventario se contabilizaron 65 camas de tabla y solamente tenían 7 bastines para enfermos de cólera, enfermedad que, como es ampliamente conocido, conlleva diarreas abundantes y deshidratación acelerada del organismo. Así que los inventarios, las listas y catálogos nos dan pistas también de lo efímero, circunstancial y de un momento exacto, el de su realización. Agradezco muchísimo a todos su atención. Yo paso a dejarlo por acá. Voy a dejar de compartir y si les parece bien, vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas.
¿Hay alguien por acá dentro del Zoom que quiera realizar una pregunta? El doctor Vega. Por favor, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Lucía, y pues todas las tres ponencias bastante interesantes y qué bueno que están desarrollando estas investigaciones novedosas. Bueno, mi primer pregunta, voy a empezar con Lucía, porque veo que Marcos, ya había Marcos. Bueno, entonces voy a empezar con Lucía. Y mi pregunta es si, ¿qué otra documentación has visto en el archivo que acompaña o que tiene que ver con el lazareto y que acompaña este inventario, como para darnos más idea de la riqueza documental, de qué otras dinámicas están ahí presentes en el archivo que circundaban al inventario, ¿no? Entradas y salidas de enfermos, sueldos, en fin. Mi pregunta para Marcos es si algunas de estas plantas descritas oriundas de Michoacán todavía tienen algún uso terapéutico popular o incluso pueden ser ornato o se han incorporado a otras dinámicas culturales en la actualidad, o a lo mejor ya no han llegado a la actualidad, pero sí podrías a lo mejor saber del siglo XIX, principios del XX. Y para Adriel, me gustaría que nos dijeras si a través del boletín y otras fuentes que has estado consultando de la Sociedad Astronómica, ¿cómo has visto la dinámica de esta agrupación fuera de la Ciudad de México? O sea, hay los socios y las socias foráneos son muy activos, mandan información, ¿o crees que nada más está circunscrita la actividad principal en la Ciudad de México? No puedo levantar la mano, no estoy bloqueado. Bueno, entonces vamos a que Freddy haga sus comentarios y después Bernardo. Gracias, gracias Rodrigo. Gracias. Tengo dos preguntas. Bueno, me gustaría consultar con Adriel si él en algún momento, bueno, creo que es un poco también relacionado con lo que preguntaba el doctor Rodrigo, respecto a estos anales, esta revista de la Sociedad de la Astronomía Mexicana, si hace analizado esta fuente desde la perspectiva, por ejemplo, de las redes, de cómo las socias y los socios pues comienzan a moverse dentro de las dinámicas nacionales e internacionales y cómo se comienza generalmente a, bueno, cómo se comienza a interactuar en el contexto de finales del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y hay también otra pregunta que me gustaría hacerle a Marcos sobre esta cuestión de las medicinas, de las plantas. No sé si varias de estas tradiciones medicinales se sigan manteniendo todavía, o si básicamente ya hayan desaparecido totalmente. Y ahora sí, Bernardo. Y luego ya damos una ronda de preguntas, si les parece bien, conforme expusieron, mientras reviso si hay en las redes sociales hay algún comentario. Comentario más que pregunta. Le sugiero, sé que estaba haciendo el de la Sociedad Astronómica, se me fue el nombre. Adriel Reyes. Es él precisamente. Le sugiero que vaya, bueno, ahorita la sociedad está en un periodo así muy difícil, no está abierto más que cierto, un día me parece, no hay observaciones, eran los miércoles precisamente la fecha de reunión, y creo que veas el boletín que realmente tiene 3 épocas, una hasta el año de 1912 que se cierra con la muerte de Luis Gedeón, que por cierto está enterrado allí en el Panteón francés, y puedes ir a visitar su tumba. Y bueno, ¿para qué lo visito? Bueno, es interesante, porque había mujeres en la Sociedad Astronómica.
pues era la esposa de Luis G. León y su cuñada, las que principalmente, bueno, la cuñada es la que estuvo en la mesa directiva inicial. No hubo muchas mujeres porque eran las esposas de los miembros de la Sociedad Astronómica, y lo que sí es muy peculiar de mencionar, bueno, muy interesante mencionar en esa sociedad es que fue la segunda sociedad astronómica en el mundo, pero ya está en vías de extinción, se está cayendo el edificio, deshicieron unos libros que me tocó a mí organizar en 1986, una biblioteca de 5,000 volúmenes, se deshicieron de los libros antiguos, imagínate, del siglo XVIII, del siglo XVII y del siglo XIX. Bueno, y hay unos objetos todavía muy interesantes, están las filiminas en cristal, no totalmente, no todas, las que a mí me interesó ver un día y las empecé a analizar. Hay solamente 120 placas de vidrio que utilizaban en las transparencias para dar sus pláticas. Y el otro también que te sugiero es que veas allí en la plaza de San Sebastián, allí en la Ciudad de México, enfrente de la casa del estudiante, una torre que fue el observatorio en el año 1916 y que dejó de funcionar. Creo que estuvo desde 1908, si no me recuerdo. Estuvieron dos hermanos dando ahí observaciones astronómicas. Y hay toda una historia de los instrumentos de la Sociedad Astronómica que sería bueno lo rescataras. Yo tengo parte de eso si te interesa. Y otra cuestión que hay que mencionar es que tuvieron el primer planetario en Latinoamérica, que precisamente hicieron 50 modelos de ellos a nivel mundial, y ahí se encuentra uno que lamentablemente ahora sí que lo hicieron como fierro viejo, lo quitaron, que todavía funcionaba. En el año 2012 tuve oportunidad todavía de verlo, y lo metieron a una bodega. Era el planetario Spitz modelo 2, y que sería interesante rescatarlo para una pieza de museo, porque te digo, nada más hubo 50 ejemplares en el mundo. Y bueno, te puedo mencionar de los telescopios que hubo, el telescopio Goto de 3 metros, que tuve oportunidad de ver a través de él, el SAIS, el Fecker, que es el que ahorita tienen instalado, que lo compraron. No, ¿qué crees? Ese telescopio lo pidieron en Estados Unidos, llegó y lo vendió a alguien, no sabemos quién fue, pero lo encontraron en la Lagunilla, lo restauraron y ahorita es el que está es un telescopio newtoniano que está ahorita funcionando, pero quitaron al Goto de 3 metros, que la verdad yo prefería el otro. En fin, cosas de ese estilo lo puedes encontrar en la revista El Universo, muchas de esas anécdotas que yo te estoy comentando. En particular, la viuda de Luis G. León fue la que instituyó también la medalla Luis G. León en el año 1942. Y te sugiero esos dos volúmenes, 1942 a 1944. La revista número 100 tiene el índice de todo de los artículos que tienen la historia de la sociedad. Hubo socios a nivel interior de la República Mexicana, y entre ellos cabe mencionar a un personajazo único, que es Domingo Taboada, que por cierto fue masón grado 14, pocas veces se menciona eso, pero los primeros miembros de la Sociedad Astronómica también fueron masones, también fueron miembros de la iglesia y militares. Bueno, por mi parte es todo, y les agradezco que me hayan dado la oportunidad de dar este comentario. Yo soy socio de la Sociedad Astronómica desde 1979. Yo fui su cronista ahí en el año 2012, que nunca me dieron ningún título, pero he hecho parte de esta historia. El año antepasado presentamos en AIEM precisamente la cuestión de la revista El Universo, que también te puedo pasar. Muchas gracias. Buen día. Muy bien, me colaré en la lista de preguntas y quisiera preguntarle a Marcos Ponce, ¿dónde está la pregunta? Aquí está, sí. El Congreso de Plantas Curativas en América es considerado que dio forma a la medicina occidental. Por ser tu tema del siglo XVI, ¿cómo ves tú el proceso de autorizar o validar su uso? Considerando que se le tenía la percepción de que curaba absolutamente todo, ¿no? Siguiendo esta parte que decías de que los grandes médicos
sí, conflictuarían mucho con ese tipo de prácticas, digamos. Y la segunda pregunta para Adriel, que me parece interesantísimo también, es respecto a la anécdota del descubrimiento como motivación para generar los deseos de la sociedad a principios del siglo XIX. ¿Qué comentario te merece el hecho de que por un fracaso, por llamarlo así, se genere una agrupación de divulgación amateur? Muy bien decías, le da cabida hasta a los niños, ¿no? Y luego, digamos, vincular esto también con la anécdota que contabas del secretario general, que por más que trata de mover su puesto, no se lo permiten. Entonces podría ser como otra frustración, ¿no? Que es como más o menos visualizar las partes no tan exitosas de la historia de la ciencia. Esas serían mis dos preguntas. Creo que hay una más en Facebook, ¿verdad, Rodrigo? ¿Lo tienes tú por ahí? Aquí está. Sí, voy a leer la de Facebook de Elizabeth Estrada y dice, pregunta a Adriel, ¿qué tipo de actividades desempeñaban las normalistas en la sociedad astronómica? Vamos a dar inicio con la respuesta de las preguntas. Iniciamos con Marcos Ponce Ruiz. Por favor, Marcos. Perdón, es que yo había levantado la mano, pero era para... Sí, lo siento, Adriel, continúa. Era para ver si Freddy me podría repetir la pregunta porque se trabó aquí un poquito, entonces no alcancé a escuchar bien la pregunta que me hizo, entonces, sí, no la escuché bien, a ver si me la podría repetir. Sí, claro, Adriel, ¿sí me escuchas bien ahí? Deja la anoto Sí, por el... sí te escuchamos. Si no, anótala en el chat. Como quieras. Muy bien. Sí, Adriel, la pregunta era básicamente si te has planteado analizar la revista, los anales de esta sociedad en términos de las redes que las socias y los socios comenzaron a formular o a configurar, ya sea a nivel nacional o internacional. Muy bien, continuamos ahora sí con la respuesta a las preguntas. Por favor, Marcos, estás en la palabra. Muchas gracias, Ana. Y bueno, voy a retomar las preguntas de Rodrigo y de Freddy para contestar en una misma. Y voy a poner el ejemplo de dos de las plantas que mencioné en la ponencia, lo que es el guayacán y lo que es el maguey. Lo que es la flor de Michoacán y la raíz de Michoacán, hay muchas especulaciones, pero todavía no se llega a un trabajo serio, ¿no? Tanto biólogos como historiadores, como médicos han divagado mucho y dan cualquier nombre, ¿no? Lo que tenemos acerca del guayacán es muy bueno. La diferente relación que tenemos de términos a lo largo de la historia, vemos cambiando guayacán, palo santo, a lo mejor lo han escuchado, palo azul, y de los cuales algunos yo he podido analizar aquí en Michoacán. Primero, que el palo santo o guayacán se vende todavía con su corteza o con su raíz para hacer infusiones, pero ahora contra enfermedades del hígado, ¿no? En misma concepción todavía medio hipocrática que viene desde el siglo XVI, y también una interesante relación que viene del siglo XVIII, de que en Yucatán y cosas similar como Yucatán y Apaxingán, que los pobladores van a utilizar el guayacán para armar enramadas, porque el guayacán es un palo hueco y duro, y que lo utilizan también no solo para la terapéutica, sino también para armar unas pequeñas enramadas, ¿no? Por la consistencia, ¿no? Y por otra parte, el maguey se va a utilizar para desinflamar cuestiones de la piel, quemaduras o otras cuestiones como la aloe vera, ¿no? Como el aloe. Entonces, eso lo podemos ver también en los puestos de herbolaria o curanderos que están en los mismos tianguis, ¿no? De aquí o los mercados de México, ¿no? Y es muy conocido el vino de maguey, ¿no? El vino de maguey, que puede ser también referencia a otras curaciones con vino de maguey en el siglo XVI, o incluso mezcal, el mezcal
que se utilizaba, y incluso a veces el pulque, que era muy utilizado en los procesos de los temazcales, ¿no? Durante el siglo XVI y posteriores. Y de las enfermedades, o sea, de los que me estaba mencionando Freddy, que si se puede traspapelar, también se puede traspapelar, como ya lo he dicho, más que nada para condiciones a veces del susto, enfermedad del susto, cuando se parece una entidad extranormal, ¿no? Ya sea aquí el caso de Michoacán, la miringua, otros casos más famosos como la llorona, ¿no? Perdón. Y así, también para desinflamar algunos nervios, que puedes ponerte jugo de ovino de maguey, ¿no? Incluso el empacho, ¿no? Otra de las enfermedades para despegar, ¿no? Ahí son de las cuestiones que cabe señalar que son extrapoladas ya hasta los hechos contemporáneos que vivimos todavía hoy día a día. Y por otra parte, ver con la pregunta de aquí de la compañera Ana Lucía, acerca de este impacto, ¿no? que tiene en los médicos, ¿no? Recordemos que en la llegada de estos médicos españoles o toda esta sociedad va a ser muy impactante, ¿no? Desde que el Nuevo Mundo es como una complementación de todo lo que no hay en Europa, ¿no? Aquí se busca, es como un país de las maravillas, se quiere buscar hasta el oro, el país del oro, se quiere buscar las Amazonas, e incluso, y esto mismo se va a basar en la medicina, ¿no? Y quizá por eso resaltan a veces un poco de más algunas de las plantas, e incluso la explotación de algunas de las plantas que ahorita ya no conocemos es por la introducción de los ganados, ¿no? De los ganados vacunos o mayores, pues también, de los cuales van a abundar y van a destruir el hábitat de algunas de las plantas, pero el asombro que ven los médicos es más que nada porque creen en esta idea de la barbaridad de que los pueblos naturales no tienen este adiestramiento o esta destreza en el campo de la medicina. Y pues ves que en un hospital en el que tú estás como galeno, como médico, y ves un herbolario que también hace cirugía y dices, ah, caray, pues ¿de dónde salió? ¿De dónde aprendió? Y que la hace mejor que tú, entonces te impresiona, ¿no? Y te impresiona verlo de cómo conoce las venas y no tienen escritura realmente así como ellos, y más bien son plasmaciones a través de códices, ¿no? Y transmisión de forma oral, imagínate. Creo que ese es el impacto que ellos se llevan al pensar de que no había esos conocimientos tanto como lo de ellos, ¿no? Y verlos ya ahora sí como similares. Y bueno, esas serían las respuestas. Si hay otra duda, pues yo encantado de aquí contestarlas. Y un comentario final, que me agradó mucho ver esta planta de la zarzaparrilla en el trabajo de Ana Lucía, en el cual se divide un poco, pero se da a entender porque a veces los términos se difieren, ¿no? Cuando se va a mencionar las plantas, pero me agradó muchísimo. Gracias. Gracias, Marcos, por tu respuesta y tu intervención. Damos espacio ahora a Adriel Reyes para que responda. Gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, yo voy a ir contestando conforme me las fueron diciendo, perdón. Bueno, la que me hizo Rodrigo, pues es sobre la dinámica con los miembros foráneos. La verdad es que durante los boletines pues la documentación que yo he revisado, pues sí se comenta mucho sobre, por ejemplo, el arzobispo de tal lugar o el ilustrísimo miembro de la iglesia de tal lugar que mandan, por ejemplo, donativos o hacen donativos de obras, pero sobre todo hay uno que manda la actividad volcánica ay, no me acuerdo cómo se llama este volcán de Colima, creo que es. Entonces manda todo esa información. Y creo que se plasma por 3 boletines en donde él narra justo esta actividad, cómo se ha estado tomando, en qué tiempo se ha llevado esta actividad volcánica y pues el desarrollo, ¿no? Pero sobre todo son como diferentes observaciones, porque vaya, también la Sociedad Astronómica de México pues no solo se dedicó a la astronomía, sino también a cuestiones meteorológicas.
y en este caso, como el de los volcanes, pues está este tipo de actividades de la Tierra. Eh, Creo que ese es como ahorita el ejemplo más claro que puedo tener, porque los otros son más de tal obispo nos hizo un donativo de tanto dinero. Y pues vaya, otra dinámica que tenían, no sé si aún la tengan, eh, ahí sí desconozco, es justo que pues la cantidad de dinero que donaras te hacía subir de rango en cuanto a al tipo de miembro que eras. Entonces te volvía o perpetuo, o te volvía incluso fundador, pero pues no sé si eso todavía lo sigan teniendo. Eso en cuanto a la dinámica de los miembros. Sí hay cosas que ahí en el boletín se plasman, pero son como muy contados. Sin embargo, pues también aquí voy a juntar la que me hizo Freddy, que es justo esta de las redes de los socios. Y justo creo que sí se menciona como que tal, se mandaron una carta con el obispo de tal estado, o que la esposa, como bien dijo Bernardo, eh, mandó tal archivo en donde se menciona al tal estrella y así, porque sí, tiene razón, o sea, la mayoría de mujeres que participaban eran esposas de los miembros, de los socios. Sin embargo, pues vaya, también creo que una parte importante y que es uno de los objetivos que me gustaría desempeñar en esta tesis, pues es justo esas redes que se crearon no solo en México, sino incluso vaya con otras sociedades científicas, que se ve una como cierta hermandad con la sociedad Antonio Alzate. Ahí la tienen, tienen ahí como correspondencia con miembros y pues vaya, muchos miembros de la Sociedad Antonio Alzate pues eran miembros de la Sociedad Astronómica de México, igual de la de Geografía y Estadística también eran miembros. Sin embargo, también me he encontrado en los boletines que existen, o bueno, no sé si todavía se puedan localizar. De hecho, estoy ahorita como investigando para localizarlas. Cartas con Camille Flammarion, que como dije era el fundador de la Sociedad Astronómica de Francia. También con Edward Maunder, que es el fundador de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, y también con otro que era el de Estados Unidos. O sea, sí existía una red de comunicación entre todas estas sociedades astronómicas de diversas latitudes, pero aún estoy como en ese paso de localizar las cartas, porque no solamente era en los boletines, como mencioné, eran en las cartas. Entonces estoy como en ese paso de encontrarlas y de saber qué decían, ¿no? Pero sí, es una pretensión que tengo dentro de mi tesis, perfilarla para esto. En cuanto a la de la compañera Ana Lucía, pues vaya, creo que mucha de la historia a veces se desarrolla tanto por victorias como por fracasos, ¿no? A veces, pues, estos fracasos, en este caso de la ciencia, pues da pie a que, en este caso, pues se crea una sociedad astronómica que sigue hasta nuestros tiempos, con sus tropiezos, porque sí, igual como dice Bernardo, pues en la muerte de León cayó un poco y porque estuvo, o sea, como que se perdió ahí el hilo de qué es lo que se quería, a pesar de que, vaya, su esposa hizo una gran labor en seguir teniendo esta continuidad. Después, pues con todo el relajo que hubo después de la Revolución Mexicana, pues también ahí hubo otra caída, pero pues sí, o sea, al final de cuentas, creo que muchas de las cosas que suceden dentro de la historia, y en nuestro caso específico de la historia de la ciencia, pues sí, muchas veces muchos motores son victorias de descubrimientos o fracasos, ¿no? Eh, pues vaya, no, pues cuántas historias no tenemos sobre, por ejemplo, es que ahorita se me fue el nombre, pero de este científico mexicano que era el del elemento, el,
el elemento químico, que al final de cuentas pues, se lo dieron a otro. O vaya, también recuerdo ahí algo de este doctor que era que empezó con los estudios del Papa Nicolau y pues al final de cuentas se lo llevó este doctor griego que lleva este nombre, ¿no? Papa Nicolau. Y pues vaya, lo de León, esto de que se volvió el secretario perpetuo, pues es lo que estoy investigando también, porque sí me llama la atención porque a pesar de que él es el fundador y que él es quien lleva toda la cuestión editorial del boletín, ¿por qué no, sí, Andrés Manuel del Río, gracias. ¿Por qué no se volvió un personaje con un peso en cuanto a la mesa directiva? Sí me ha llamado la atención, aún no he encontrado algo como tal claro, pero sí, sin duda, pues son cosas que llaman la atención porque son anécdotas que uno dice, ah, caray, pues aquí qué pasó, ¿no? ¿Por qué no? ¿Acaso no lo querían? ¿Acaso era una mala persona? ¿O eran los celos de otros? ¿O eran las envidias? No sé, o sea, aún estoy como investigando eso. Y pues también lo de la pregunta de Facebook. eh, yo durante todos los boletines que he consultado, eh, he visto como muy presentes los nombres de cuatro normalistas, que es Guadalupe Aguilar, Isabel González, Carolina Alcocer y pues la directora de la Escuela Normal para Profesoras, que es Refugio González. Sí, desempeñaban como diferentes papeles cada una. De hecho, Carolina Alcocer era como la encargada de... eh, no, perdón, es Guadalupe Aguilar. Guadalupe Aguilar era como la encargada de que en las publicaciones de los boletines se hablara sobre los cometas que iban pasando, si se descubría alguno, era como la encargada de eso. De hecho, en un boletín se menciona que la designan para ser la encargada de ese papel nada más. Bueno, también desarrolla como otros escritos, pero como que su trabajo importante era ese. Habla de hecho sobre el cometa Encke y también llega a hablar sobre el cometa Halley. En el caso de Carolina Alcocer, como que es la que se dedica más como a hablar sobre las hazañas de otras sociedades astronómicas, incluso es como la que los traduce. Ella tiene como ese papel de traducir lo que mencionan otras sociedades astronómicas. Isabel González, ella lo que hace también son hablar sobre las noticias recientes. De hecho, ella dedica varios boletines a hablar sobre el descubrimiento del radio y los rayos N que se llevaron pues por Mary y Pierre Curie. Y también habla sobre un cometa que es el Giacobini. eh, y también habla sobre memorias de otros astrónomos cuando fallecen. Y también se menciona a Carmen García, quien ella hace como un trabajo, este me llamó muchísimo la atención porque hace un recuento de toda la historia de la astronomía. Entonces, de hecho, el artículo se llama Los orígenes de la astronomía. Y pues es justo llevar un recorrido desde las épocas de las primeras civilizaciones. Menciona también al astrónomo Tycho Brahe, a Copérnico, Galileo, hasta pues ya sus contemporáneos. Entonces, pues sí, la labor de las normalistas es una labor que es, pues ellas están muy presentes en esta sociedad y es una gran aportación de ellas. Entonces, pues la verdad es que también es una cuestión que también estoy plasmando ahorita, o estoy queriendo que tenga un lugar específico dentro de mi tesis, porque pues sí, o sea, el desarrollo de estas lecturas, bueno, de estos textos por las mujeres normalistas, pues creo que sí le da también mucha relevancia a la sociedad astronómica. Y pues creo que ahí ya también si surgió otra duda, pues también ahí me pueden decir. Gracias.
Muchísimas gracias, Adriel, por tu exposición nueva de respuestas. Voy a dar respuesta, ahora es mi turno, a la pregunta que me planteaba el doctor Vega. Sobre las otras dinámicas que puedo rastrear alrededor del inventario, como entradas, salidas de enfermos o sueldos. Lo que quiero comentar acá es que, digamos, el Archivo General de Centroamérica cuenta con un instrumento llamado fichero Pardo, que es un mueble con fichas, ¿no? Todos los que investigamos alguna vez antes de los recursos digitales sabemos lo que son las fichas y cómo funcionan. Entonces, la mayoría de los documentos están accesibles y fueron catalogados por el profesor Pardo de manera temática. Entonces, la caracterización, una de las características más importantes del Archivo General de Centroamérica es que el respeto por el origen de procedencia no está como cumplido del todo. Entonces, digamos, esta documentación del inventario está metido entre cuanta cosa se les pueda ocurrir, media vez aplique al tema y al año. Entonces, es una cuestión muy interesante de ver que hay que sistematizar todavía bastante. Sin embargo, digamos, sí existe esa documentación. En esta presentación en específico quise enfocarme en el inventario, porque precisamente de las investigaciones que he venido haciendo y del desarrollo de esta misma, encontraba que los inventarios y los recibos de pagos, por ejemplo, son un papelito de este tamaño donde solo dice al fulano le pagué 6 pesos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué hago con un fajo de este tamaño de 40 recibos? O sea, ¿qué hago con eso? Los tabulo en Excel y luego ¿qué hago con ellos, no? Entonces de ahí más o menos surgió un poquito la duda de qué hacer también con el inventario, porque había presentado el inventario en conferencias antes y lo único que hacía era ponerlo así como, miren qué lindo, aquí está, con esto se curaba la gente, ¿no? O sea, muy bonito, muy curioso, pero creo que valía la pena también como prestarle atención al inventario como fuente de información. Entonces, pues, esa sería más o menos mi pregunta, mi respuesta, doctor. Creo que no tenemos más intervenciones por ahora. Así que procedo a invitarles a la siguiente mesa, la mesa número 3, que inicia a las 17 horas, moderada por la doctora Graciela Velázquez. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde y esperamos que nos sigan acompañando durante la tarde. Muchísimas gracias a los organizadores y al doctor Vega por haber estado presente. Gracias a todos.